Bienvenidos a Poder Fantasy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Como siempre, el día de hoy sean bienvenidos a la primera emisión de Poder Fantasy, donde les tendremos grandes sorpresas a lo largo de la primera temporada. El día de hoy, como siempre, voy a estar acompañado de mis compañeros Mario Ontivero Sierra, Alejandro Orellana, Gerardo Martínez y Alejandro Ayala y Alan Castillo en la producción. Pero primero vamos a presentar a Mario Ontiveros. Mario, ¿cómo te va hoy? Hola, Rolando, ¿cómo estás? Muy bien, aquí todo bien. Ilusionado por estar con nuestro padrino del proyecto, muy feliz, la verdad, de que haya venido y pues a darle. Sí, así como mencionas, el día de hoy tenemos a nuestro padrino, nuestro primer invitado, y de verdad es un invitado de lujo. Alejandro Orellana, Alex, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, amigos? De verdad estoy muy feliz por estar aquí en un proyecto que estuvo cocinándose por meses y ver que ya es una realidad es increíble. Y más tener este padrino, ya que gracias a él fue que comenzamos a crear esto, entonces creo que era la mejor manera de empezar, ¿no? Completamente de acuerdo. Él fue nuestra inspiración para llegar a este punto y pues estamos muy felices de tenerlo aquí. Vamos con Gerardo Martínez, ¿cómo te va? Hola compañeros, muchísimo gusto. Por fin pudimos realizar este proyecto. Quiero saludar enormemente a todos nuestros compañeros, a Rolando, a Mario, a Alex y en la producción a Alex el Flaco Ayala y Alan Castillo. Y bueno, como ya estuvieron diciendo, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es analista de Fantasy Football para NFL y NFL México. Es aprobado por Fantasy Pros. Además es fundador de Estadio Fantasy, que está de fiesta porque recientemente cumplió 7 años. Además es miembro de The Fantasy Sports Writers Association. Él es Mauricio Gutiérrez. Mau, un honor tenerte aquí. Bienvenido. ¿Cómo te va? No, hombre, el honor es todo mío. La verdad es que es un lujo poder ser padrino de Poder Fantasy en su primer show. En este proyecto les deseo el mayor de los éxitos. Sé que han trabajado duro por poder por fin lanzarlo a la gente y que se haga una realidad. La verdad estoy muy orgulloso y con todo un honor de estar con ustedes y ser ahora sí que el primer invitado. El honor de verdad es nuestro tenerte aquí en este programa. Vamos a empezar primero, compañeros, con las noticias confirmadas que se han dado en los últimos días de cara a la próxima temporada de la NFL y cómo esto puede afectar a la NFL Fantasy de la próxima temporada. Lo que ya es oficial. Mau, quisiera preguntarte primero, pues uno de los movimientos que ha sacudido recientemente es la llegada de J.J. Watt a los Cardinals. ¿Esto cómo crees que puede afectar tanto a los Texans, que pues es el equipo en el que estaba, que tanto los puede afectar, y cómo puede ayudar a los Cardinals en esa defensiva? Mira, los Texans obviamente están en un modo de reconstrucción. Será difícil apostar por alguno de los jugadores o incluso por su defensa de cara a la temporada 2021 y más aún con la ausencia de J.J. Watt. Del lado de Arizona me parece que puede hacer una muy buena dupla con Chandler Jones y a la defensa de Arizona pudiéramos tenerla ahí como una defensa top 12, sin embargo ante la profundidad de la posición de defensas y que siempre surgen de la nada opciones viables en fantasy, me parece que quizá no habría que tomarla en cuenta como una defensa a draftear. Habrá que ver cómo se conjuntan a lo largo de la temporada y quizás semana 4, semana 5 sea una opción sólida. Sí, y sobre todo las defensas que siempre es un dolor de cabeza realmente las defensas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un receptor que fue uno de mis favoritos en la temporada, pero lastimosamente nunca está sano el señor. Y quería hablar de Kenny Golladay, que ahora ya es el receptor abierto de agencia libre el más poderoso ahorita, realmente el más llamativo. ¿Y cómo lo ves tú, Mau? ¿Qué crees que va a ser un número 1 con un potencial muy alto o como un 2 medio? ¿Cómo lo ves? Habría que ver a dónde llega Kenny Golladay. Creo que eso será bien importante. Lo que sí tenemos que tener en claro es que Kenny Golladay es un receptor muy talentoso. Como bien lo acabas de decir, es ya sin contar a Allen Robinson y sin estar disponible Chris Godwin, Golladay es el mejor wide receiver disponible en esta agencia libre. Así que creo que puede venir bien un equipo que necesite un jugador que pueda ser un arma vertical con un quarterback emparejado, con un quarterback que tenga buen brazo. Y creo que lo podemos ver como un wide receiver 2 alto, bastante sólido. No hay que olvidar que a lo largo de su carrera, Kenny Golladay ha sido
un referente en fantasy, sobre todo en sus primeros años en Detroit. Después vino a menos, sobre todo en 2019 tuvo una temporada buena a secas, y después el 2020, que bueno, se pierde la gran mayoría por lesión. Habrá que tenerlo en cuenta sí o sí para tu equipo. Sí. Mau, tengo una pregunta. Malcolm Butler entró en agencia libre recientemente. ¿Crees que el equipo al que llegue sea una opción viable para que lo agarres en tu team con esta incorporación? No creo, la verdad. Creo que Malcolm Butler ya fue. No jugó nada bien el año pasado, muchos altibajos. Y con los defensivos mucho depende el formato en el que juegues con defensivos individuales. Si tu roster se compone de 2, 3 defensivos secundarios, ahí pudiera ser opción. Pero si nomás estamos hablando de uno en la posición, tanto secundarios como linebackers como linieros, la verdad es que la profundidad es demasiada, tal como sucede del lado ofensivo con los quarterbacks, con los kickers y con las defensas. Sí, si algo sabemos es que las defensas no son las que, aunque en la vida real las defensas y un buen ataque terrestre si te ganan campeonatos, pues en el fantasy no es algo que te ayude tanto, ¿no? Pero oye, Mau, de los agentes libres tenemos a Aaron Jones, tenemos a Will Fuller, tenemos hace poquito los Santos soltaron a Emmanuel Sanders. ¿A ti cuál es el que crees que más necesitaba este cambio y el que va a ser una explosión para el siguiente año en el fantasy? Yo creo que mejor le puede venir el cambio es a Aaron Jones, porque creo que si hay un equipo que está dispuesto a pagar lo que pretende Aaron Jones, es para hacerlo su caballo de batalla. Contrario a lo que sucedió en Green Bay durante gran parte de su carrera, donde siempre estuvo de alguna manera inmiscuido en un ataque terrestre por comité con Jamal Williams el año pasado, incluso un poco con A.J. Dillon. Si hay un equipo que va a pagar por un running back veterano, es para utilizarlo como caballo de batalla, 3 downs, y Aaron Jones nos ha demostrado que es talentoso, que es productivo. A mí me sorprendió mucho que Green Bay no lo etiquetara, sobre todo por el costo que implicaba esa etiqueta. Y una vez etiquetado, pudiste haber negociado un contrato a largo plazo, y si no llegabas a ningún acuerdo, bueno, déjalo que juegue con la etiqueta y quizás sí en 2022 te desprendes de él. Pero va a ser muy valioso en la agencia libre. Equipos como Atlanta, Miami, Jets, que son claros que necesitan un corredor en su roster, pueden desembolsar ese dinero y puede tener impacto inmediato en cualquiera. Y en términos de puntos fantasy, ¿tú crees que siga siendo un año después igual de productivo, tal vez, o crees que va a venir a la baja? Yo creo que dependerá mucho el rol, ¿no? Porque siempre en fantasy siempre lo que buscamos es aquel jugador que vaya a tener volumen. Por eso creo que el destino de Aaron Jones es bien importante para poder proyectar su temporada 2021. Pero por talento y porque yo asumo que será un corredor de 3 downs, creo que lo podemos tomar como un running back top 10 sin lugar a dudas. De acuerdo, de acuerdo. Oye, por ejemplo, hoy justo se dio a conocer la salida de Eric Fisher y de los Chiefs de Kansas City. Eso, para mí, la ausencia de Eric Fisher fue un punto clave, ¿no? Para que los Chiefs pues, no le compitieran tanto a los Buccaneers de Tampa Bay en el Super Bowl. ¿Tú cómo ves esta salida y qué tanto puede afectar en términos fantasy? Primero voy a hablar del lado, me voy a poner del lado del jugador. Qué difícil, ¿no? Eric Fisher se lesiona justamente en el campeonato de la Americana, no puede jugar el Super Bowl, su ausencia pesó muchísimo, como bien lo dices, y 2 meses después le dan las gracias, ¿no? Un Eric Fisher que probablemente vaya a tardar en recuperarse con una lesión del tendón de Aquiles y que ni siquiera vaya a estar disponible para semana 1 para quien quiera contratarlo. En cuanto al tema de fantasy, sí le afecta a Pat Mahomes, obviamente, pero no creo que la afectación sea tanta como para modificar los rankings o la expectativa hacia Pat Mahomes. Al final de cuentas, Mahomes ha demostrado tener un talento impresionante, fuera de este mundo, está en otro nivel y con o sin línea ofensiva va a producir. Así que no me preocuparía tanto por Mahomes, lo sigo teniendo como un top 3.
un top 3 de Sí. la próxima temporada. Sí. Yo también, la verdad, yo también. O sea, no creo que haya muchos que tengan el talento de Patrick Mahomes actualmente en la NFL, pero vamos a pasar a la siguiente sección, que es sobre los rumores que rodean a la NFL en las últimas semanas y cómo también podrán afectar para la próxima temporada. Suenan los rumores. Entonces, Mau, sobre estos rumores, quisiera preguntarte sobre uno de los rumores que más ha sonado, es la posible salida de Jimmy Garoppolo de los 49ers de San Francisco y su llegada a los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Tú de verdad ves a Jimmy G más que o sea, bueno, con más potencial que Cam Newton en los Pats, por ejemplo? No, es una buena pregunta. Y probablemente no. Yo no soy muy fan de Jimmy Garoppolo, tengo que aceptarlo. Lo fui de Cam Newton porque creí que había mucho potencial. Al final de cuentas, y quien sigue mi contenido muy de cerca, yo estoy enamorado de los quarterbacks que tienen movilidad. Me encanta que corra un quarterback. A lo mejor no tanto como Lamar Jackson, porque puede salir contraproducente o porque luego llega ese estigma de que no tiene brazo. Pero en el tema de Jimmy Garoppolo, no le veo más potencial que Cam Newton, porque al final de cuentas, si llega a los Patriots, lo que va a tener a su alrededor Garoppolo va a ser mucho peor de lo que tenía en los 49ers. Creo que nombremos a los wide receivers de los Patriots en este momento. Neil Harry y silencio total, ¿estamos de acuerdo? Y es bien complicado. ¿Cómo esperas que un quarterback pueda ser productivo si no tiene talento a su alrededor? Y no estamos hablando de un quarterback que tenga un talento como un Russell Wilson, como un Pat Mahomes. O sea, no es un quarterback élite. Entonces, es muy complicado. Creo que los Patriots en este momento son uno de los peores equipos en los que podemos invertir en fantasy, a excepción probablemente de Damian Harris. Sí, igual yo también estoy enamorado de los quarterbacks que corren, los llamados Konami Codes, como tú bien nombraste en tu podcast. Exactamente. Entonces, incluso yo cometí el error de draftear demasiado alto a Kyler Murray la vez pasada. Pero bueno, al final de cuentas me redituó porque terminé en cuarto, tercer lugar, pero pues me fue bien y en otras ligas sí logré ganar con Don Kyler. Pero bueno, ahora te quiero hablar de Odell Beckham Jr., el señor OBG, que también nos saca de quicio un poco en los últimos años. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede recuperar su nivel para ser un wide receiver alto en fantasy o no? La respuesta correcta es quién sabe. Es todo un incógnito del Beckham. Primero por los rumores que hay de que pudiera salir de Cleveland, ¿no? Entonces habría que ver a dónde llega. Lo que me gusta de Odell Beckham es que sabemos el talento que tiene y que en cualquier momento puede explotar y probablemente invertir en él vaya a ser muy redituable si ese potencial llega a suceder. Es decir, Odell Beckham va a tener un ADP muy, muy bajo, nada caro, y puedes tomar el riesgo de tenerlo en la banca y si sale, venga, y si no sale, probablemente después te puedas desprender de él. Aunque también puede pasar, decir, Odell Beckham, ya vamos en la semana 5, sigue sin producir, y ese temor a liberarte de un jugador con el nombre de Odell Beckham, ¿no? Eso puede ser contraproducente, pero sin duda lo voy a tener en alguno de mis equipos porque el talento lo hemos visto y yo insisto, el talento no se pierde de la noche a la mañana. Ya son varias temporadas en las que queda de ver. De hecho, en Cleveland ha pasado desapercibido un poco en cuanto a fantasy, a la sombra de Jarvis Landry el primer año y el segundo por lesión. Pero a mí me intriga mucho, no sé ustedes cómo lo vean. Yo también creo, sobre todo el año pasado tal vez fue la lesión que terminó con su temporada. Eso fue algo que lo paró demasiado y yo sinceramente, aunque bien mencionas que tiene talento, yo no lo veo en un top 20 tal vez de los wide receivers de la próxima temporada. Entonces yo no podría invertir, o sea, yo no podría tenerlo, a lo mejor para agarrarlo en waivers ya después de que hice mi draft, pero a lo mejor yo ni siquiera lo draftearía. No sé cómo vean ustedes, compañeros. Sí. En mi caso, yo nada más lo usé el partido de Dallas, gracias a Dios. El partido de Dallas fue la única vez que lo usé y me salió bien el riesgo. Entonces, por eso yo pregunto tanto de él, porque sí es alguien que me gusta por talento, ¿no? Ahí lo vimos claramente. Es muy temprano para hablar de ADP, ¿no? Pero, por ejemplo, en Fantasy Football Calculator, Odell Beckham se está yendo como el wide receiver 25 en sexta ronda. Si ya tienes tus dos running backs y tienes tus dos wide receivers y tu flex, no me parece una mala opción Odell Beckham como tu primer jugador para la banca, ¿eh?
Digo, es apuesta, Sí. al final de cuentas. No, o sea, puede ser, pero también luego llega la opción de intentar draftear a un tight end, porque probablemente Travis Kelce y Darren Waller no van a llegar tan lejos en el draft. Entonces también necesitas encontrar un tight end confiable, y antes de agarrar a Odell Beckham Jr., tal vez yo agarraría. Es que tampoco hay muchos tight end confiables, pero. Ese es el Irv punto. Smith puede ser, el señor Irv Smith, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero yo creo que lo pudieras encontrar un poco más al final del draft, no en el rango de entre sexta y octava ronda. Que esa es otra, con los tight ends, o tomas muy temprano a Kelce, George Kittle o a Darren Waller, o mejor te esperas a, como dice Alex, a Irv Smith, a Donald Parham, probablemente hasta Tonyan, incluso, ¿no? Robert Tonyan, que yo creo que Robert Tonyan va a estar sobrevalorado, este año. Sí. La realidad, pero del 6, probablemente el ranking de tight ends del 6 al 20, vamos a ver la mayor disparidad en rankings en la comunidad fantasy este año. Siguiendo con el tema de los wide receivers, y de hecho hay un rumor que ha sonado las últimas semanas demasiado, que es la salida de Russell Wilson de los Seahawks. ¿Crees que Tyler Lockett y Metcalf sigan siendo un top 12 para elegir en tu draft? Muy buena pregunta. Creo que Metcalf sí. Tyler Lockett me preocuparía sin Russell Wilson. Y también tendríamos que ver qué hace Seattle ante una eventual salida de su quarterback estrella. Yo veo poco probable que suceda. Realmente tendría que suceder una catástrofe entre Russell Wilson y los Seahawks, y que los Seahawks reciban realmente lo que creen que vale un jugador de este calibre para que se haga ese trade. Si no, lo veo muy, muy complicado. Pero insisto, Metcalf también creo que por talento no podemos descartarlo. Probablemente de ser un top 8 con Russell Wilson pasaría a ser un top 12, top 13 sin Wilson, y Tyler Lockett de ser un wide receiver 2 bajo, probablemente un wide receiver 3 medio o quizás hasta más abajo. En ese caso, por ejemplo, ¿en qué equipo, en caso de que pase lo peor y que Russell Wilson se vaya de los Seahawks, ¿en qué equipo crees que podría explotar su potencial, o qué equipo crees que lo necesite? Bueno, lo necesitan muchos equipos. Pero ¿en qué equipo crees que podría explotar mejor, teniendo en cuenta las armas que podría tener ese equipo? En cuanto a Fantasy NFL, hay 2 lugares en los que me encantaría ver a Russell Wilson fuera de los Seahawks. Son los 49ers, no va a pasar por obvias razones, ¿no? Pero imagínense a Russell Wilson con Brandon Ayuk, con Deebo Samuel, George Kittle. Uf. Y el otro equipo, que es al que más se ha rumorado que pudiera llegar, los Bears. Creo que los Bears con Russell Wilson se vuelven contendientes automáticos. Ahí está Allen Robinson ya etiquetado, entonces le quitarías ese a disgusto a Allen Robinson por haber sido etiquetado. Seguramente Allen Robinson dirá, fírmenme a largo plazo en este mismo momento porque quiero estar atado a Russell Wilson después de tener a Blake Bortles y a Mitch Trubisky y a Nick Foles de quarterback. Imagínense lo que sería de Allen Robinson, ¿no? Ahí está Cole Kmet, el propio David Montgomery, Darnell Mooney, con una defensa bastante sólida, creo que encajaría perfecto. Sí, a mí igual Chicago me llama muchísimo la atención, pero fíjate que hay otro rumor que me tiene demasiado intrigado, y es lo de Michael Thomas a Miami. Ha comenzado a salir en muchos lados. Ese me tiene intrigadísimo. ¿Cómo lo ves? Paremos tantos rumores. Yo creo que, bueno, este fin de semana van a salir todavía el doble de rumores que hemos tenido justo antes del inicio de la agencia libre. Lo de Michael Thomas a Miami lo veo muy complicado. O sea, tendrías que estar hablando de que los Saints entrarían en un periodo de reconstrucción total ante la falta de un quarterback fiable. Y si no logran contratar a Jameis Winston, probablemente estén en ese supuesto. Pero de eso a desprenderte de tu mejor receptor, lo veo bien complicado. ¿Vendría bien en Miami? Sí, porque Miami tiene una necesidad clara. A Miami ya lo hemos atado Kenny Golladay, Will Fuller. En el draft ya le pusimos a Ja'Marr Chase en cuanto mock draft quieran y gusten. Entonces, ¿es una necesidad real? Sí. La otra es, si los Saints realmente están dispuestos a deshacerse de Michael Thomas, que alguien levante el teléfono para preguntar por Alvin Kamara, porque entonces absolutamente todos están disponibles. Sí, sobre todo, bueno, de entrada, si de verdad, o sea, la reconstrucción llegaría si se va también Michael Thomas, porque el retiro de Drew Brees es casi un hecho, ¿no? Sí. Y se va Michael Thomas. Entonces,
Yo creo que aparte en términos fantasy, el talento que tiene Alvin Kamara se podría haber afectado totalmente. Yo creo que sería hasta un desperdicio tenerlo solo ahí, ¿no? Sí, creo que por talento Alvin Kamara debería de producir sin Drew Brees, sin Michael Thomas, a lo mejor incluso un incremento en los targets, pero al final de cuentas vas a hablar de una ofensiva totalmente inefectiva donde las oportunidades tendrán menos valor, es decir, Alvin Kamara tendrá menos oportunidad de producir constantemente con menos viajes en zona roja, con menos touchdowns y estando con Tyson Hill, no, por favor, no lo hagan, Saints, por favor, de verdad. Sí, pero Tyson Hill es como el Konami Code máximo para mí, o sea, ese es súper Tyson Hill. Yo, de hecho, hago campaña por don Tyson Hill siempre. Híjole, yo preferiría apostar por Jalen Hurts como el máximo Konami Code, porque creo que Jalen Hurts tiene mejor brazo que Tyson Hill. Yo también creo que Jalen Hurts además tiene un gran futuro en las Águilas. Yo sí lo veo la próxima temporada, obviamente no como un top 5 en quarterbacks, pero a lo mejor un top 10. Yo sí lo veo ahí. Pero vamos a empezar a hablar un poco de los jugadores que van a brillar la próxima temporada, los que nosotros pensamos que la pueden romper la próxima temporada en términos fantasy. Jugadores que van a brillar. Quisiera preguntarte por Zeke Elliott, por ejemplo, porque la temporada pasada fue una decepción para mí. Obviamente las lesiones de Dak Prescott y que te tuvo que lanzar pases. Hasta Ben DiNucci estuvo en un partido de Ben DiNucci y luego tuviste a Andy Dalton y luego se conmocionó. Sí. ¿Tú qué tanto futuro le ves a Elliott esta próxima temporada? Mira, me intriga. No estoy del todo descartándolo. La realidad es que, como decíamos de otros jugadores, alguien que nos ha demostrado tener talento, y creo que en una ofensiva, ya con Dak Prescott, el panorama de Zeke Elliott cambia drásticamente por completo. O sea, puede ser un giro de 180 grados de lo que vimos del año pasado al 2021. Y creo que Zeke Elliott probablemente no tenga hoy por hoy para ser un top 5 en fantasy, pero sí top 8, top 10. Y probablemente a finales de primera ronda en draft de fantasy va a ser muy buen value. Y me gusta buscarlo en ese sentido, porque al final de cuentas, si bien Tony Pollard pudiera ser una amenaza en cuanto a volumen de Elliott, no hay manera que estando Elliott en el roster de los Cowboys no sea el caballo de batalla. Por lo menos un 70-30. Vimos las estadísticas de Waller la temporada pasada, que fueron espectaculares. ¿Crees que esta temporada que viene ya va a poder competirle a Kelce, o Kelce va a seguir siendo muy superior? Y otra pregunta ¿es material para primer pick? ¿Quién? ¿De Kelce o Darren Waller? No, Waller. No creo que Waller no está para ser seleccionado en primera ronda. El único tight end que yo consideraría en primera ronda es Travis Kelce. Y eso creo que responde mucho de tu primera pregunta. Si entre Kelce y los demás hay un gap, un diferencial importante, y la realidad es que sí. Waller ha sido sorpresa y lo sigue haciendo, ¿no? En 2019 sale de la nada y tiene una temporada increíble. En el 2020 debo reconocer que me equivoqué con Darren Waller porque creí que con las armas que había tomado en el draft los Raiders, el target share de Darren Waller iba a venir abajo y por consecuencia iba a venir una disminución en producción y en efectividad. Pero la realidad es que no sucedió. Fue todo lo contrario. Porque Henry Ruggs en su primer año le costó muchísimo. Bryan Edwards estuvo lesionado gran parte de la temporada. Pero creo que también que los Raiders saben que la pieza más importante hoy por hoy de su ataque aéreo es Darren Waller. Entonces, en ese sentido, ya no veo tan claro una disminución de targets de un año a otro. Probablemente vaya a tener alrededor de 120 targets en 2021, que es un número similar al que tuvo en 2019. 2020 tuvo 145. Realmente no es tanta una disminución. Y cuando tienes un tight end con más de 120 o por lo menos 120 targets, es pick por lo menos para ronda 3. Sí, en el caso de Waller también lo que llama muchísimo la atención es el potencial de grandes jugadas, ¿no? O sea, yo vi varias veces que sacaba jugadas de la nada, entonces sí era
era como el último, ¿no? O sea, te lograba destruir lo que sea. Entonces yo creo que eso llamaba mucho la atención y va a hacer que tenga un potencial más alto y que llegue gente que lo elige en primera ronda porque ven esta espectacularidad de Waller. Pero otro jugador espectacular que te quería hablar era el señor DeAndre Swift, que ahora dicen que va a ser de 3 downs o algo así, pero yo ya no les creo de verdad, me lo dijeron varias veces el año pasado y no pasaba, pero ¿tú cómo lo ves? Mira, me gusta DeAndre Swift como prospecto, es decir, como talento, me gusta el jugador en sí. Me gustaba el año pasado porque como se veía el backfield de los Lions con Kerryon Johnson, después con la llegada de Adrian Peterson, yo decía, no hay manera que DeAndre Swift no pueda adueñarse de la posición, como dices, de caballo de batalla. No sucedió así. Yo lo atribuyo a que probablemente DeAndre Swift no hizo una transición tan fluida de colegial a NFL, le costó mucho trabajo. Este año creo que sí el backfield va a ser de DeAndre Swift, pero ahora lo que veo es que va a ser una ofensiva desastrosa la de Detroit. Y ese es el problema. Vas a tener un running back que sí va a tener el volumen, pero no va a producir. Pensemos, no lo quiero comparar porque lo que voy a decir, la comparación con el jugador que lo voy a comparar fue un desastre en 2020, es Le'Veon Bell. Sabíamos que era un running back que iba a tener el volumen necesario en los Jets, pero que normalmente le dábamos la vuelta en draft de fantasy porque estaba ligado a Adam Gase y a los Jets, una ofensiva ineficiente, ¿no? Y no productiva. Creo que a DeAndre Swift le puede suceder algo similar. Yo estoy dispuesto a tener a DeAndre Swift en mis equipos siempre y cuando sea el valor correcto. Si tú me dices quinta ronda, sexta ronda, ¿puedo tomar a Swift? Va, pero prefiero a Cam Akers, prefiero obviamente a Jonathan Taylor, probablemente también prefiera a Clyde Edwards-Helaire, hablando de running backs de segundo año. Mau, pudimos ver a final de año cómo David Montgomery y J.K. Dobbins se apropiaban del backfield de sus respectivos equipos. A mí sí me interesaría saber, ¿tú cuál crees que es el que más va a brillar para la temporada de 2021? Mira, me preocupan ambos, ¿eh? Por más que me guste el talento de los dos running backs, si hay alguien que ha hablado maravillas de David Montgomery, además de Brad Evans, soy yo. Y la verdad es que me gusta mucho como jugador. Sin embargo, sí hubo... A ver, partamos primero de la noción que muchos malamente, y yo me incluyo en que malamente lo hice hace 2 meses, que atribuíamos el éxito de David Montgomery a la lesión de Tariq Cohen, ¿cierto? Pero si te pones a ver sus números de 2019 y 2020, no hay mucha diferencia. Son 242 acarreos por 247, o sea, hubo un aumento de 5 acarreos de un año a otro. Tariq Cohen no fue la razón. En cuanto a su utilización por aire, aquí sí vemos una diferencia de 25 recepciones a 54. De esas 54 recepciones, supongamos que Tariq Cohen regresa y le quita la mitad, estamos hablando de 50, 25, 26 recepciones. No está nada mal y creo que David Montgomery puede ser un running back 2 bajo sólido. No esperemos la misma producción de David Montgomery que en 2020. Eso sí, no va a suceder, porque también hay que esperar quién va a ser el quarterback en Chicago. Si es Russell Wilson, probablemente David Montgomery se vea beneficiado por la eficiencia propia de Wilson, pero a lo mejor van a depender menos del ataque terrestre. Entonces, me intriga Montgomery. Creo que va a estar sobrevalorado en la mayoría de drafts. El ADP de David Montgomery en estos momentos no está nada mal, ¿eh? Running back 18, mediados de tercera ronda. Pero prefiero a Cam Akers, no, a J.K. Dobbins no. Ahí sí no. la realidad. Ya un J.K. Dobbins y un Mark Ingram, o sea, ya haciendo el caballo de batalla que no pudimos ver la temporada pasada. Pero con Gus Edwards sí es la cosa. Ese es el tema. Gus Edwards, esa es la clave. Gus Boss. Pero Gus Edwards no se va a ir a ningún lado. No, definitivamente se va a quedar. Pero hablando otra vez del tema de David Montgomery, tal vez su arranque no fue lo que se esperaba. O sea, yo lo tenía y lo solté, me desesperó, porque se sabía que el potencial que podía tener, obviamente su calendario no lo ayudaba, pero al final, las últimas 6 semanas, pues tuvo partidos en los que
pues rompía, ¿no? O sea, quedaba en los primeros lugares del ranking de running backs de cada semana. Pero yo todavía lo veo para esta próxima temporada muy abajo de running backs como Dalvin Cook, incluso como Cam Akers. Entonces, yo no confiaría en él, a lo mejor hasta la cuarta o quinta ronda si me llega, sí. Pero si no confiaría en él antes. Como una muy buena opción para el flex. Ajá. Yo creo que es muy buena opción y un consejo para todas las personas que van a empezar a jugar fantasy. Cuando tengas un corredor como David Montgomery, que al final de temporada le toca un calendario con defensas muy endebles, puede ser un muy buen trade al que le puede sacar mucho provecho. Así me pasó al final de la temporada pasada, que fue cuando David Montgomery explotó. Claro. Y en verdad, si tienes uno que no te está sirviendo tanto o uno que le tocan partidos muy difíciles y no es una estrella como Derrick Henry, Dalvin Cook, Christian McCaffrey o todos esos tops, sí es muy bueno que en ese momento empujes por él. Hasta Saquon Barkley, porque obviamente no estuvo la temporada pasada, pero yo creo que para esta temporada va a regresar y va a ser un monstruo. Yo nada más porque mi pick número, o sea, si tuviera el pick general número 1, escogería a Christian McCaffrey, pero si no, escogería a Saquon Barkley tal vez, porque le tengo mucha fe la próxima temporada. Sí, y él sí va a ser un caballo de batalla, sí o sí, no hay más. ¿No? Y tiene talento y probablemente venga una mejora en la ofensiva de los Giants en general. También me gusta mucho Barkley. Estoy completamente de acuerdo. Vamos a hablar ahora, Mau, de el draft que se nos viene ya en unas semanas y todas las implicaciones que esto podría tener para la próxima temporada. De cara al draft. Yo te quiero preguntar sobre Devonta Smith. Obviamente la duda, o sea, no hay duda de su calidad, pero ¿en qué lugar, o sea, bueno, en qué punto crees que lo van a draftear los equipos y a qué equipo crees que le caería mejor tener a Devonta Smith en su equipo? Pues yo creo que Devonta Smith va a ser un pick top 15, ¿eh? No lo veo saliendo de ahí. Y de hecho creo que vamos a ver muchos wide receivers siendo seleccionados en primera ronda, porque la necesidad de muchos equipos por un jugador en la posición, además, aunado al talento que hay en esta camada, me parece que no hay duda que puede ser top 15. Probablemente Devonta Smith se pudiera ir. Es que todo dependerá de dónde se va a Ja'Marr Chase. Creo que Ja'Marr Chase va a ser top 5, ¿no? Probablemente top 6 a lo mucho. Si Ja'Marr Chase ya no está disponible y en el 7 Detroit no encuentra algo mejor de los huecos que tiene, Devonta Smith puede ser una buena arma para emparejar con Jared Goff. Tienes que armarle un equipo a Jared Goff con lo que le vas a pagar. Digo, a lo mejor va a ser un desperdicio para Devonta Smith. Claro. Vas a decir, no, gracias. O sea, por fantasy fútbol vas a decir, no, gracias, Devonta Smith, nos vemos otro año. Pero creo que puede ser una opción para Detroit, hablando de un escenario posible y real. Y si no, pudiera caer a los Giants en el 11, probablemente. Que de ese trade, perdón, de Rams y Lions, yo creo que los que salieron ganando totalmente fueron los Rams, ¿no? Sin dudarlo, porque para mí Jared Goff ya no daba más en los Rams. Sí, o sea, con todo y que llevó un Super Bowl hace un par de años, yo creo que ya no daba para más en los Rams. Perdón, Orevas. No, yo iba a decir que a mí incluso me gusta un poco más Jalen Waddle que Devonta Smith por ciertas cositas que me gustaba más al principio de la temporada. Incluso era mejor que Devonta Smith antes de la lesión para mí. No sé cómo lo veas tú, Mau. Muchos le atribuyen el temporadón de Smith justo a que Jalen Waddle no estuvo sano gran parte de la temporada. Hay muchas discusiones en cuanto al talento, sé quién es mejor, si Jalen Waddle o Devonta Smith. Creo que son dos wide receivers totalmente distintos. A mí me gusta Devonta Smith por lo divertido que puede ser verlo y porque a pesar de no tener físico puede ganar por velocidad. Y entonces, cuando tú tienes a un jugador que puedes usar tanto en juego vertical, que lo vas a emparejar con corners, a los corners sí, normalmente les ganas por físico, pero es preferible ganarle por velocidad, donde vas a crear mucha más separación. Y creo que Devonta Smith ahí puede sacar mucho provecho en la NFL, pero tendrá que llegar a un esquema que se adecue y que sepa utilizar esa velocidad, incluyendo que tenga una buena línea para darle el tiempo necesario al quarterback de buscar a Devonta Smith en profundidad. Hay un jugador muy infravalorado para mí que no se dice mucho de él en las recientes noticias del draft. Me refiero a Mac Jones. ¿En qué
equipo crees que encajaría mejor y si tendrá potencial para ser seleccionado para tu team, aunque sea para banca? A ver, ¿dónde creo que encaja mejor Mac Jones? Probablemente en los Patriots. Y para mí la comparación, no lo voy a comparar con Tom Brady, pero si alguien sabe trabajar con un quarterback que no tiene tanta movilidad es Bill Belichick, ¿no? Y sabemos que Mac Jones no es un quarterback con mucha movilidad. Pueden ser los Broncos también, es probable que se pueda ajustar a lo que hay, al talento que tiene Denver. Y la segunda pregunta es si valdría la pena seleccionarlo en Fantasy para tenerlo en la banca. Aunque sea para tenerlo en la banca, porque obviamente no, o sea, no sé si hay algún jugador que se vaya a arriesgar para tenerlo de titular, pues Claro. entrando apenas a la temporada de NFL. En ligas redraft, no, para nada. De hecho, en ligas redraft probablemente el único quarterback que creo que es drafteable es Trevor Lawrence. Y a lo mejor también para tenerlo en la banca y eventualmente, si te sucede algo como lo de Justin Herbert, ya estás del otro lado, ¿no? Pero creo que lo de Trevor Lawrence se puede asimilar un poco a lo de Joe Burrow, aunque Trevor Lawrence le veo más potencial este año de lo que le veía a Burrow en 2020. En cuanto a Dynasty, por supuesto que vale la pena tener a Mac Jones. Va a salir en primera ronda porque la demanda de quarterbacks es muchísima. Por lo menos yo estoy previendo que 4 quarterbacks sean seleccionados en primera ronda del draft. Oye, Mau, mismísimo hablando de Justin Herbert, si tuvieras que echar un dardo a esta camada de quarterbacks nuevas, que va a ser el próximo Justin Herbert, que va a ser ese quarterback novato que nos va a impresionar a todos. Personalmente yo esperaba que fuera Joe Burrow. ¿Quién crees que podría ser en esta nueva camada de quarterbacks? De sorpresa, vamos a quitar a Trevor Lawrence porque creo que eso es demasiado obvio y no sería ninguna sorpresa. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy, por su versatilidad, Justin Fields creo que puede ser un quarterback que a lo mejor no inicie en semana 1 como titular, pero eventualmente se gane el puesto titular, no igual que lo hizo Justin Herbert, espero, ¿no? Que no haya un doctor que le vaya a meter jeringa al quarterback titular del equipo que seleccione a Justin Fields, pero sí creo que Justin Fields tiene lo necesario para hacerse la titularidad eventualmente, ya sea de los Jets o a mí me encantaría, como no tiene una idea, en Atlanta. Sí, Atlanta, sobre todo, siempre tiene como que esos esquemas, aparte con Arthur Smith, a mí me llama muchísimo la atención. Exacto. Y hablando de otros que podrían llegar, Najee Harris o Travis Etienne son 2 corredores que me llaman muchísimo la atención. Obviamente, si no consiguen Aaron Jones, creo que estos corredores van a generar bastante hype en Fantasy. ¿Cómo los ves tú? Sí, son los 2 más lógicos, ¿no? Y los 2 más talentosos de esta camada. Yo tengo una disyuntiva con Harris y con Etienne. Para ligas redraft, o sea, es decir, las normales, las comunes que siempre jugamos, prefiero a Najee Harris hoy por hoy que a Travis Etienne. Obviamente esto puede cambiar cuando sea el draft, post-draft, pero para Dynasty prefiero a Travis Etienne. Creo que Travis Etienne tiene mayor versatilidad para poder ser un running back con más éxito en la NFL actual. A Najee Harris no lo quiero comparar con Derrick Henry porque tampoco tiene el perfil, es mucho más liviano y también es más versátil, pero prefiero a Etienne de Clemson, sinceramente. Pero en redraft, insisto, Najee Harris va a ser el primer running back en ser seleccionado y probablemente sea una opción top 20 si llega un equipo que le da las llaves del ataque terrestre y le dice vas a ser caballo de batalla. Ahorita obviamente estábamos hablando de Trevor Lawrence y dijimos que obviamente va a romper la liga, va a llegar a ser, bueno, no sé si va a romper la liga, pero va a llegar a ser titular, ¿no? Eso también cómo puede ayudarle a los demás jugadores que tiene el equipo, ¿no? Llámese DJ Chark, llámese Laviska Shenault y obviamente James Robinson. Mira, el tema, a mí de esos 3 que mencionas, el que más me gusta es Laviska Shenault. Creo que por talento y por lo que puede producir en su segundo año, la versatilidad, perdón que insista, ¿no? Ya lo hablamos con los running backs, con los quarterbacks, pero esa es la NFL actual. O sea, la NFL actual necesita ser muy versátil porque además para fantasy tiene muchísimas implicaciones. Laviska Shenault puede ser utilizado en esquemas muy diseñados para él, pero pensando fuera de lo común. Lo vimos generando muchísimas yardas después de la recepción en jugadas cortas, pero ganando muchas yardas después de...
y me entusiasma que pueda emparejarse con Trevor Lawrence. DJ Chark me decepcionó el año pasado. Creo que el hype que le tenía quizá fue un tanto desmedido, y creo también que los Jaguars van a añadir a algún wide receiver, ya sea vía la agencia libre o ya sea en el draft, y esto le va a afectar más a DJ Chark que a la Vizca. Y en cuanto a James Robinson, me preocupan las declaraciones, y es algo que me preocupaba antes de las declaraciones de Urban Meyer y de la gerencia de los Jaguars, que van a buscar ayuda en la posición de running back. Como, ¿por qué necesitas ayuda en la posición de quarterback, de running back, después de lo que James Robinson hizo? Y es muy sencillo. Nadie de los que está actualmente en los Jaguars seleccionaron, por decirlo, a James Robinson. ¿Estamos de acuerdo? Lo que invirtieron en James Robinson no es absolutamente nada. Probablemente el coach Urban Meyer no está del todo confiado en que James Robinson pueda tener una buena temporada o pueda ser un running back caballo de batalla año tras año. Aparte es interesante porque Trevor Lawrence abriría la posibilidad de las jugadas de play action, claro, el RPO, entonces es algo de lo que se podría aprovechar demasiado a James Robinson como para querer quitarle la carga de trabajo, ¿no? Porque al final si algo sabemos y vimos en Clemson de Trevor Lawrence es la movilidad. Y entonces cuando un quarterback te da movilidad, libera mucho cuando un quarterback te da movilidad, libera mucho al corredor. Entonces empezarle a quitar oportunidades a James Robinson hasta parece injusto. Sí, parece injusto, pero probablemente sea lo que vaya a suceder. De hecho, de mi top 15 de running backs que ahorita tuviera en mente temprano, James Robinson es candidato a estar moviéndose muchísimo, porque depende a quién le lleven. Y, híjole, sí, me preocupa mucho James Robinson. Si hoy tuviera un draft de fantasy y me dices James Robinson, ¿lo tomas en segunda ronda? Te diría que no. No, el miedo de que de repente empiece su carga de trabajo en 70-30, después veamos 50-50 y poco a poco vaya desapareciendo y todo su valor fantasy a la basura. Sí, hay incertidumbre, de acuerdo. Lo único que es un hecho es que lo que nos espera la próxima temporada va a ser mucho más sencillo de lo que nos vino la temporada pasada, que estuvo repleta de lesiones, de COVID, de protocolos, que si tuvo contacto. Entonces, esta próxima temporada va a estar buena, a lo mejor va a estar un poco menos complicada, pero Mau, se nos está acabando el tiempo. Quisiera despedirme de todos mis compañeros, Mario, Gerardo y Alejandro. ¿Alguien tiene algo más que decir para finalizar? Nada más agradecer a Mau por estar aquí, por ser el padrino de esta idea. Espero que el concepto le guste. El primer invitado siempre es el más importante y con quién mejor estar que con nuestro buen amigo Mau. Así es, Mau. De nuevo te agradecemos. Fue un honor tenerte aquí y pues ojalá no sea la última vez que te tengamos aquí, ¿no? Seguramente no será la última. Yo también les agradezco por la invitación. De verdad es un honor para mí no solo ser el primer invitado de Poder Fantasy, sino haber inspirado el nacimiento de Poder Fantasy. Eso creo que es algo bien importante y que además nunca me imaginé que pudiera suceder cuando dije, voy a abrir un blog de fantasy a ver qué pasa, ¿no? Y luego, voy a hacer un podcast a ver qué. La verdad es que nunca lo imaginé y me siento orgulloso de eso, también honrado, y es también un poco o un mucho de responsabilidad de seguir haciendo las cosas como las he seguido haciendo, pero es un honor estar con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos, seguramente así será. Ya saben, siempre se los he dicho, constancia y mucha chamba. Pues sí, muchísimas gracias a ti, a todos los que nos vieron, a nombre de todos, muchas gracias a producción, Alejandro Ayala y Alan Castillo por siempre estar allá a piel de cañón, y no olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales, póngale a la campanita que está aquí abajo de YouTube para que siempre esté atento a todo lo que subamos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Poder Fantasy.